Voy a grabar esto. Ok, estoy grabando ya. Bueno, entonces estamos con aquí en la clase de estadística descriptiva, en la hoja de trabajo 10 y el ejercicio 5. Dice que tenemos nosotros dos dados. Entonces estoy pintando aquí los dados. Entonces tengo aquí dos dados. Sí, y digamos que están aquí mis dados. Y digamos aquí están. Pues ahí tengo mis dos dados. Y entonces lo que me dice aquí es que lanzo dos dados y me fijo en la suma de los puntos de las dos caras que quedan hacia arriba. Entonces me fijo en los puntos que quedan hacia arriba y los sumo. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que pongo aquí, tengo un 2 y un 5. Entonces lo sumo, me da 7. ¿Ah? Y entonces me dicen aquí, escriba el espacio muestral S. ¿Cuál es en este caso? En este, sí, el espacio muestral. Bueno, antes, bueno, sí, el espacio muestral. La variable, o sea, bueno, la variable que estamos considerando aquí es, digamos, la suma de dos dados al lanzarlos, ¿no? Entonces, suma de puntos de dos dados al lanzarlos. Sí, y bueno, y me fijo en la cara de arriba, suma de los puntos de los dados al lanzarlos, o de la cara que queda hacia arriba, ¿verdad? Entonces, Sí. de dos dados, o de las caras de dos dados, o de las caras de dos dados, de las caras que quedan hacia arriba. Bueno, entonces, así nada más lo voy a dejar para no escribirlo. ¿Sabes qué? Creo que se hace como eco. Entonces, si quieres, mientras no hables, si quieres, apaga tu sonido para que eso. Cuando vayas a hablar, pues ya lo pones. Pero es que oigo como un eco, como que se repite mi voz. Ok. Bueno, entonces, me fijo en esta suma, esa es la variable. ¿Y cuál sería el espacio muestral? El espacio muestral sería todos los posibles resultados. ¿Dónde empezaría yo? ¿De dónde a dónde sería? A ver, ahora sí, pues abrir para contestar y luego ya lo vuelves a cerrar. ¿De dónde a dónde sería el espacio muestral? Si nada más es de las caras que quedan hacia arriba, entonces serían de 2 a 6. No, pero es la suma de los dos. Entonces sería de 6 a 8. De 2 a 8. De 2 a 8. ¿Qué tal si cae 6 y 6? Entonces sí sería de 1 a 8, ¿no? No, 6 y 6, ¿cuánto es? 12. 12. Ahora, el 1 no puede salir, porque si lo menos que tiene un dado es 1 en cada cara, y 1 más 1 son 2. Entonces, lo menos que puede salir es 2, Ya, ok. y lo más que puede salir es 12. Entonces, podría 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, habría que ver que cada uno de ellos puede salir, que todos los números entre 2 y 12 pueden salir. El 1 no puede salir porque no hay ningún dado que tenga 0. No, todos los dos dados tienen puntos de 1 a 6 puntos. Pero no hay con 0 puntos. Entonces, los menos puntos que puede haber al sumar dos dados es 2, y los más que puede haber son 12. Y todos los números intermedios. Entonces, aquí tengo yo, este sería mi espacio muestral. Solo puede salir
la suma desde 2 hasta 12. No puede salir 1, ni puede salir más de 12, no puede salir 13, ni 14, ni nada. No puede salir 0, entonces nada más puede salir 2. Del 2 en adelante. Muy bien, bueno, entonces, fíjense, dice, ahora me piden calcular probabilidades. Fíjate que en estos ejercicios y en otros que les he puesto en las otras hojas, no siempre se piden probabilidades. Entonces necesitas tener mucho ojo. Si te están pidiendo, por ejemplo, un espacio, un evento, si te piden un evento, pues tienes que poner un conjunto de elementos. Si te piden una probabilidad, entonces tienes que hacer un cálculo de una probabilidad y te tiene que salir un número entre 0 y 1. Pero si no te piden una probabilidad, pues quién sabe, pues depende de lo que te pidan, un evento o alguna otra cosa. Entonces, mucho ojo de qué se está pidiendo. Aquí en el inciso A te piden una probabilidad. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la suma del par de dados sea 7? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le puedo llamar E al evento. Entonces me piden el evento, sea E, el evento de obtener como suma de los dos dados, como suma de los dos dados, bueno, pues también podría poner obtener 7 como suma de los dos dados. O sea que E es igual al conjunto que consta del 7. Nada más que aquí hay que anotar algo, fíjate, algo. Mientras que si yo tiro un dado, a ver, si yo tengo un dado, si yo tengo un solo dado, ¿sí? Y tiro, lanzo el dado, ¿sí? Entonces solamente hay un número del 1 al... Aquí, el espacio muestral, en este caso, sería un número del 1 al 6. 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y si el dado no está cargado, entonces la probabilidad de cada número, de cada uno de estos 6 números, es un sexto. Es 1 de 6. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de obtener 1 es un sexto, la de 2 un sexto. Cada uno tiene la misma probabilidad. Pero cuando tengo dos dados y me fijo en la suma, ahí la situación cambia. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo tiro el 2, digamos aquí, la probabilidad de cualquiera es un sexto. Pero aquí, por ejemplo, cuando ya tengo yo dos dados, si yo, por ejemplo, lanzo un 2, o sea, ¿de cuántas maneras puedo yo obtener un 2? ¿Qué tiene que caer en las caras para que la suma sea 2? Pues la única posibilidad es que uno caiga 1 y el otro caiga 1. ¿Sí? Entonces, hay una sola manera en que yo puedo obtener un 2, que es que los dados me caigan 1 y 1. Entonces, para que el 2 solo puede haber una manera que caiga y que obtenga yo 2, que es que un dado caiga 1 y el otro dado caiga 1. ¿Qué pasa con el 3? ¿De cuántas maneras puedo yo obtener 3, el número 3? Pues nada más que caiga 2 en uno o en el otro. O puede ser que uno sea 2 y el otro 1. Entonces tengo dos maneras. ¿Sí? Entonces el 3 lo puedo obtener de dos maneras. Ahora vamos con el 4. Entonces, el 4, ¿de cuántas maneras puedo yo obtener un 4? Sería en uno que caiga 3 y 1. O 1 y 3.
o 2 y 2. Y entonces hay 3 monedas para que caiga un 4. Para que caiga un 5, ¿de cuántas maneras puede caer un 5? Mm, 4. 3 y 2. Son 4, ¿no? Son 4. Ahora con el 6. ¿De cuántas maneras puede caer un 6? Van a ser 5, ¿no? ¿Son qué? 5. 3 más 3. Ajá. 4 más 2 y 2 más 4. Entonces hay 5 maneras. Ahora con el 7. A ver, ¿de cuántas maneras puede caer un 7? Ya, 5 más 2. 2 más 5. 6 más 1. ¿Mm? 6. 1, 2, 3, 4, 6 maneras, ¿no? Ajá. Ahora el 8. ¿De cuántas maneras me puede caer un 8? Ahora son 7. ¿Cuál? 7, ¿no? Vamos a ver. Sería 6 más 1. No, 6 más 2, perdón. 6 más 2. Luego 2 más 6. Luego 5 más 5 3. y 3 más 5. Y luego Más 4. 4 más 4. Y luego Puede ser. Creo que ya, ¿no? 5. para el 9. 5 más 4. 4. El 10. 6 más 4. 4 más 6. Y 5 más 5. Ahora voy a poner aquí de este lado el 11. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo obtener el 11? 5 más 6. ¿Y el 12? Solamente sería 6 más 6, ¿no? Exacto, ¿eh? Y ya como 1, 2, 3, 4, 5, ya cuando llegas al 6 dices, no, pues así sigue, pero pues no, baja. ¿Sí? ¿Y el 13? Ya no se puede, ¿verdad? Ya no se puede. Sí, porque necesitaríamos ya 6 y 7. Sí. Bueno, entonces, una manera. Entonces, fíjense,
como cada número tiene distinta probabilidad. Porque mientras que cuando tengo un solo dado, cada uno tiene la misma probabilidad de salir. Cuando tengo dos dados, el número, ¿sí?, que suman dos caras, ya no tiene la misma probabilidad de salir. Entonces, si sumo estos números en rojo, ¿cuánto me da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es sumar todos los rojos, ¿verdad? ¿Eh? La Es suma. sumar. Sí, las sumas. Da 36, ¿no? Del 1 al 5 son 15, del 1 al 5 y del 5 al 1 son 15 y 15, 36, 36. Entonces, da 36. Entonces, el 2 tiene la probabilidad de un 36avo de caer. El 2, el 3 tiene 2 36avos, el 4, 3 36avos y así. Entonces, ahora me preguntan, ya con esto, entonces ya puedo empezar a contestar, porque tenía aquí yo que ver, por ejemplo, en el caso de un dado, cada número tiene la misma probabilidad de un sexto. ¿Sí? Por ejemplo, la probabilidad de que caiga. Sí. La probabilidad de que caiga, por ejemplo, un 3, pues es un sexto. Y un sexto es, creo que punto 16. Punto 16, 66, ¿no? 1 entre 6. Sí, 0.1666. Cada número tiene la misma probabilidad de salir. En cambio, aquí no. Ya con la suma de 2, ya no, cada dado no tiene la misma probabilidad de salir. ¿Sí? Entonces, tenemos a ver, entonces, me dicen el inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma del par de dados sea 7? Entonces tengo aquí, ¿no? Si es el evento, lo puedo hacer aquí mismo. Dice, si es el evento de obtener 7 como suma de los dados, entonces es igual a 7. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de E? De obtener E. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que si yo lanzo una vez los dados, cuál es la probabilidad de que me salga un 7? Bueno, pues son casos favorables, número de casos favorables entre casos posibles. Entonces sería, ¿cuántas posibilidades hay de que caiga un 7? Pues hay 6. ¿De cuántos? Pues de 36. Y esto es 0.1666 o 16.66%. Entonces la probabilidad de obtener 7. un 7. Bueno, ahora otro al inciso B. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el evento G? Entonces el evento G es que salga un 8, un 9, o sea que la suma sea 8, 9, 10, 11 o 12. O sea que la suma sea cualquiera de estos números. Obviamente, si lanzo un par de dados, nada más puede salir uno de esos dos, pero no uno de esos números. No pueden salir todos, ni más de uno. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de G? Pues va a ser casos favorables entre casos posibles. Pues de que salga 8, vemos que es 5, luego de 9, 4, 3, 2, 1. Entonces sería 5 más 4 más 3 más 2 más 1, porque el 5 es del 8, el 4 del 9, el 3 del 10, 2 del 11 y 1 del 12. Entre pues, el mismo número 36, que no cambia. Esto es 15 entre 36. Entonces, 15. Pero 0.4166. Exacto, ¿verdad? 41, 66.
Ahí tengo ya la probabilidad de que caiga un número ya sea del 8, entre el 8 y el 12. El inciso C dice, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los dados sea 6? Dado que sabemos que ocurrió el evento C. A ver, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los dados sea 6? ¿Sí? A ver, la voy a llamar así. A ver, dado que sabemos que ocurrió el evento C, que es 2, 3, 4, 5, 6. A ver, entonces, voy a llamarle H, sea H, el evento de que la suma sea 6. El evento de obtener 6, ¿sí? Como suma de los dos dados. 6 como suma de los dos dados. Entonces, H es igual a 6. Entonces, H es igual a 6. Y C, ya me lo están dando ahí, es el evento en el que cae un 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, fíjate, dice aquí, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra H, o sea, de que caiga un 6, dado que cayó C? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los dados sea 6, dado que sabemos que ocurrió el evento C? Es probabilidad condicional. Entonces, me tengo que reducir a la probabilidad de C, ¿verdad? Entonces, C, ¿cuántos elementos tiene? O sea, no sé, sino cuál es la, digamos, el número de veces que puede ocurrir C. Pues habíamos visto que el 2 puede caer una vez, el 3 2 veces, 4 3, 5 4, 6 5. Entonces sería, aquí sí, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, la suma me da 15. Entonces aquí va a ir 15. ¿Sí? Es la probabilidad de C. Bueno, el número de casos posibles de C. Y de esos, ¿cuántos caen 6? Pues nada más 5, ¿no? Que es este de acá. Hay 5 posibilidades para el 6, entonces 5 de un total de 15. Entonces 5 entre 15 pues es un tercio, 0.3333. Ahora, ¿te acuerdas que también puedo usar la fórmula de la probabilidad condicional? ¿Sí? Por ejemplo, fórmula, voy a poner fórmula de la probabilidad condicional. Fórmula de la probabilidad condicional. Sí, dice ahí que la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. ¿Sí? Ahí en el video, uno de los videos que le mandé. Entonces, si yo quiero obtener la probabilidad de H dado C, la probabilidad de H dado C, entonces esto es la probabilidad de H intersección C entre la probabilidad de C. Entonces, fíjate, ¿cuál es la H intersección C que es igual? Si H es el 6 y C es 2, 3, 4, 5, 6, entonces H intersección C es la intersección de 6 con 2, 3,
4, 5, 6. ¿Cuál es la intersección? ¿Cuál es la intersección De H con C. O sea, ¿cuáles son los elementos comunes de H y de C? 6 nada más? Pues el 6, ¿no? Que es H. De hecho, si hago un dibujito, y esto es C, en C está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este de aquí este es H. Pues H es una parte de C. Entonces, H intersección C, pues es nada más esto de aquí. Muy bien, entonces, la probabilidad, bueno, podría hacerlo así, ¿no? ¿Cuántos elementos hay en H intersección C? Pues hay 1. ¿Cuántos hay en, bueno, de hecho, no sería tan así, ¿no? El número de veces que puede caer el 6, o sea, que puede ocurrir H intersección C, es 5. El número de veces que puede ocurrir C es 15. Entonces sería 0.3333. Ahora, la otra manera es poner las probabilidades. La probabilidad de H dado C es la probabilidad de H intersección C entre la probabilidad de C. ¿Sí? La probabilidad de H intersección C es que es la probabilidad de H. ¿Sí? H es 5 de 36, 5/36avos. Y la probabilidad de C son 15/36avos. ¿Sí? Entonces, si yo divido 5 entre 36 y lo divido entre 15 entre 36, esto sería 5 entre 36, sería 0.1388. 0.1388 sobre 15 entre 36, aquí va a ser menos exacto porque sería 0.4166. Y ahora divido 0.1388 entre 0.4166, me da 0.3331. Entonces, ¿por qué no me dio así 33, 33 así? Pues porque estoy truncando los números. Entonces, pues de todas maneras me da algo muy parecido, ¿no? Ahora, si lo hago con las fracciones, ¿sí? En las fracciones 5/36avos entre 15/36avos, fíjate, me queda así, ¿no? Yo sí pongo 5, no sé si te acuerdas todavía de la primaria. La ley del sándwich. Exacto, ¿no? Sería igual a, sí, es producto de extremos por producto de medios. Entonces sería 5 por 36 entre 15 por 36. 36 se van y me quedan nada más 5 entre 15 y esto pues es 0.3333. Ok. Entonces, de cualquiera de las dos maneras lo puedo hacer. Bueno, y fíjate, ahora el inciso D está interesante porque me dice, fíjate, dice aquí en el inciso D, a ver, el inciso D. ¿Cuál es el espacio muestral si me fijo en los números que se obtuvieron para cada dato? Si me fijo en los números que se obtuvieron. Entonces, si yo pongo el espacio muestral, pero ahora como poniendo los números, entonces tendría que poner parejas de números. Entonces serían 1, 1, y ya ahora. No, 1, 1, puede ser 1, 2, y 2, 1, voy a poner. Luego
1, 3, 3, 1. Luego 1, no, mejor lo voy a poner de la otra manera para que se cuenten mejor. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 y 1, 6. Luego ya me acabé con el 1, luego me voy con 2. 2, 1, 2, 2, 2, 3. Voy a seguir abajo. 2, 4, 2, 5, 2, 6. Luego con 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 5 y 3, 6. Luego 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 y 6, 6. ¿Son todos? ¿Cuántos hay ahí? Los 36. Hay 36, ¿verdad? Pues tiene. Fíjate cómo los puedes contar. El primer número va del 1 al 6 y el segundo número va del 1 al 6. Entonces 6 por 6, 36. Sí, porque para cada uno hay 6. Entonces 6 veces 6. 6 veces 6, pues es 36. Bueno, entonces, así es como realmente la suma de los puntos. Fíjate que, por ejemplo, este primer número suma 2. Este suma 3, este suma 4, 5, 6. Este suma 7. Luego este suma 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es la suma. Entonces el 2 aparece una vez, el 3 aparece 2 veces, el 4 4 veces y así. Y el 4, perdón, 3 veces, o sí, 3 veces, el 5 4 veces y así. Luego subo y luego bajo. El 7 es lo más que puede haber. El 7 tiene una probabilidad de un sexto, o sea, 6/36. Bueno, entonces ese es el ejercicio 5. Ahora vamos a ver el 6. Y ya las demás, pues ya están como más fáciles. A ver, vamos a ver el ejercicio 6. Fíjate que en el ejercicio 6 me dan solamente probabilidades. Yo tengo que usar ahí para poder calcular las otras probabilidades. Yo necesito aplicar las leyes de probabilidad o las propiedades. Porque si no, no me salen. Por ejemplo, aquí realmente no necesité de las leyes de probabilidad porque tengo los elementos. Pero en el siguiente no tengo elementos, ¿no? Nada más tengo las probabilidades. Fíjate, aquí lo que tengo es lo siguiente. Dice el evento E. Entonces,
los eventos E y F tienen las siguientes probabilidades. Probabilidad de E, 0.5. La probabilidad de F, 0.4. La probabilidad de E intersección F es 0.2. Entonces, con eso tengo que contestar algunas preguntas. Me dicen, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de E unión F? Esta es la ley de la suma, ¿no? Esta es una de las propiedades que vimos. Entonces, ahí si yo no me sé o no conozco las leyes de probabilidad, no lo puedo calcular. Entonces, necesitan saberlas. Anótalos en una lista o algo para el examen, para que las tengas presentes. Entonces, hay una propiedad que dice que la propiedad de E unión F es la probabilidad de E más la probabilidad de F menos la probabilidad de la intersección. Entonces, como tengo justamente la de E, la de F y la intersección, pues la puedo calcular. Si no tuviera yo alguno de ellos, pues no podría calcular. Entonces, esto es 0.5 más 0.4 menos 0.2. Y esto me da 9 menos 5, 2, 7. 9 menos 5, perdón, 9 menos 2, 7. Entonces 0.7. Y acuérdate que una probabilidad siempre es un número entre 0 y 1. Si sale más de 1, no es una probabilidad. Aunque también lo puedo expresar en porcentajes, entre 0 y 100%. Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de E dado F? De E dado F. Entonces necesito aquí acordarme de que otra propiedad, si no, no lo puedo hacer. Esto es la propiedad de E intersección F entre la probabilidad de F. Esta ya la conozco, pues es 0.2 y la probabilidad de F pues es 0.4 y esto me da ¿qué? 0.2 entre 0.4 me da 0.5. Entonces, la probabilidad de E dado F pues es 0.5. Bueno, luego, la probabilidad de F complemento es el C. La probabilidad de F complemento, que en el libro lo ponen así, la probabilidad de F barra, lo mismo. En algunos libros lo ponen de una manera, en otros libros lo ponen de la otra. Entonces, es la probabilidad de lo que no está en F. Y eso también es una de las leyes de probabilidad. Sí, creo que es la segunda. Entonces dice que esto es 1 menos la probabilidad de F. Entonces 1 menos la probabilidad de F, que es 0.4. Entonces esto es 0.6. Entonces fíjate qué tan importante es que sepa yo, recuerde yo las propiedades de la probabilidad. Si no, pues no lo puedo resolver. Entonces digo, haz una listita ahí de las propiedades para que las puedas tener presentes. A ver, la siguiente sería, entonces, a ver, ABCD. Entonces, diga si los eventos E y F son excluyentes. Entonces, son E y F excluyentes. Bueno, aquí hay que recordar qué quiere decir que sean excluyentes. ¿Sí te acuerdas cuando dos eventos son excluyentes? Sí.
Son cuando los dos tienen algún elemento en común, ¿no? Cuando no tienen un elemento en común. Son excluyentes. Son excluyentes o mutuamente excluyentes si no tienen ningún elemento en común. Elemento en común. Es decir, si E intersección F es vacío y no hay nada en común. ¿Cuál es la probabilidad del vacío? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el vacío? Pues 0, porque no puede ocurrir. No está dentro del espacio muestral. Bueno, a menos que esté dentro del espacio muestral, pero no. Entonces, la probabilidad del vacío es 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé yo si E y F en este caso son excluyentes o no? A ver, tú dime, ¿son o no son? To be or not to be. No son, ¿no? Sí. No son, ¿por qué? Pues es que tendríamos que hacer como la representación, ¿no? Ajá, pero en este caso, a ver, ¿cómo lo pondrías en este caso? ¿Cómo sabes si son o no son excluyentes? Me dices que no son. ¿Cómo sabes que no son excluyentes? ¿En qué te fijas? ¿Qué ves o qué No, necesitas? podría ser que sí, porque E es 0.5, ¿no? Y F es 0.4. Entonces, el 0.4 sí pasa por el 0.5, ¿no? No, no, pero no es por eso. Es más bien este último. Ah, Sí, porque aquí estamos hablando de la intersección. ajá, sí, sí, es cierto. A ver, yo me pregunto, ¿será en este caso la intersección de E con F vacío o no es vacío? ¿O no se sabe? Pues no es vacío porque sí te da un resultado, ¿no? Ajá, si no, no puede ser vacío, porque si fuera vacío, Daría la 0. probabilidad sería 0. O sea, si E intersección F es vacío, intersección F fuera vacío, entonces la probabilidad de intersección F sería la probabilidad del vacío, que me da 0. Pero aquí me está diciendo que la probabilidad de intersección F es 0.2, no es 0. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, por lo tanto, E intersección F Sí, no exacto. puede ser vacío. Entonces, por lo tanto, E intersección F es distinto del vacío. No puede ser 0, digo, no puede ser vacío, porque si no, su probabilidad sería 0, pero me dicen que la probabilidad no es 0, sino es 0.2. ¿Sí? Entonces, pues no son excluyentes. ¿Sí? Por lo tanto, E y F no son eventos excluyentes, no son eventos excluyentes. ¿Por qué? Porque su intersección no es vacía. ¿Cómo sé que no es vacía? Pues porque su probabilidad no es 0. Y ahora la última, la E, dice lo siguiente, entonces, E. Dice, diga si los eventos E y F son independientes. Son E y F independientes. Pues entonces aquí me tengo que acordar de la definición, ¿no? De una propiedad, es de la propiedad 6, que dice que E y F
son independientes, son eventos independientes. O sea que la ocurrencia de uno no afecta a la ocurrencia del otro. Son eventos independientes. Si la probabilidad de E intersección F es la probabilidad de E por la probabilidad de F. Vamos a ver si eso ocurre o no ocurre. ¿Cuál es la probabilidad de intersección F? Pues 0.2. ¿Cuál es la probabilidad de E? 0.5. ¿Cuál es la probabilidad de F? 0.4. ¿Cuánto me da 0.5 por 0.4? Pues me da 0.2. ¿Sí? Si no fuera, entonces tendría que poner así, que no son iguales. Pero sí son iguales. Entonces, por lo tanto, E y F sí son eventos independientes. E y F sí son eventos independientes. O sea que uno no afecta la ocurrencia del otro. Son eventos independientes. Entonces, no son excluyentes, pero sí son independientes. Muy bien. Pues con eso termina ese ejercicio. Los demás yo creo que ya están más fáciles. ¿Sí? Se repiten aquí algunos. Y entonces, revísalos de todas maneras y todavía tenemos el miércoles para ver dudas. Si no tienes dudas, pues ya empezamos con el siguiente tema el miércoles. Que sería ya el tema. Te voy a subir ya un video sobre la distribución normal. Bueno. Entonces, el examen de el próximo lunes, creo, es nada más de probabilidad. Nada más es de probabilidad. Ok. Sí. Sí, entonces